Vamos a ir grabando aparte para que quede eso bien claro qué es lo que estamos buscando. Particularmente, tratar de hacer una innovación diferente a lo que hicimos y ver un poco sobre las operaciones con límites para que nos quede claro qué es lo que vamos a andar buscando. Entonces, habíamos definido el otro día que el límite, y lo escribimos así, perdona, pues si no me queda el todo lindo, cuando x tiende a, ¿no?, de una función, y vamos a decir que eso me da b, un número b. Entonces, de nuevo, x tiende a, estoy en las cercanías de a, ahora después vamos a hacer un bosquejito, pero particularmente esto va a ser cierto, que el límite de f de x cuando tiende a me da b, entonces hay b números, en principio, siempre y cuando, para todo epsilon, que vamos a llamar positivo, mayor que 0, va a existir un delta, también positivo, tal que si las x están entre a menos delta y a más delta, esto es lo que me permite, ya le vamos a dar el dibujo, estoy hablando de que el entorno que estoy tomando, si tiene como centro A, entonces se va a verificar si el límite de la función cuando x tiende a medio b, que f de x van a ser menores, mayores que b menos epsilon, y menores, ahora sí, que b más epsilon. Entonces vamos a tratar de traducir esto a un gráfico. Vamos a ver por acá. Sigue siendo el f de x o de la y, como más les guste llamar. No hay problema. Acá el eje valores de x. Acá vamos a tener 0, 0. Recuerda. Primero voy a suponer que tengo el a por acá. Valor de x. Y voy a asumir. Y acá está una de las pequeñas o gran diferencia con el tema de continuidad. No necesariamente B tiene que ser la imagen de A. Es decir, A podría ser un punto que no pertenezca al dominio. Y lo que me está diciendo esta definición que acabamos de decir acá es, si las X están entre A menos delta y A más delta, quiere decir que me están dando un entorno donde A es el centro, ¿sí?, y este punto sería el A menos delta. Y este punto de acá sería el A más delta. Y a su vez voy a tener acá
al entorno. B menos epsilon, acá el punto B más epsilon. Vamos a responderle a una de las compañeras. Entonces, Seba, lo que me está diciendo la definición del límite es que vos tenés un X que esté en este intervalo, cualquiera, por acá va a estar el X. Entonces, sí o sí, el f de X, ¿no? Cuando yo meto en el X, la imagen de ese valor de X me tiene que quedar en este otro intervalo. Y la idea es, si yo voy este epsilon cada vez tomándolo más pequeño, me voy acercando cada vez más a B, ¿sí? Mis X también se van a ir reduciendo y se van acercando más a A. Esto lo que me da certeza, ¿sí? En cierta medida es en lo siguiente, que, al igual que hablábamos de la continuidad, por acá, acá, lo que me asegura esta definición es que, y vuelvo a insistir, no necesariamente en A tiene que haber función, pero sí puedo asegurar que la función el dibujo a las cercanías de A va a andar por acá. Inclusive, una ficha podría ser algo así. Dice que algo así. No sé en A si existe función o no. El límite no me da esa información. Porque X está tendiendo a A. Si yo quiero saber lo que pasa en A, sustituyo la X por A y me fijo, hago las cuentas y veo que me da. Claro, cuando A pertenece al dominio, ya tengo una forma de saber qué pasa cuando hay que validar que sustituye y encontrar la imagen. Esto del límite va a ser bien útil, sobre todo cuando A no pertenezca, ¿sí?, al dominio de la función. ¿Queda claro esto, Seba? De ahí que es lo importante de la anotación de las flechitas. Bien. Entonces, hoy siempre trabajando con límites finitos, es decir, X tiende a un número. Vamos a ver qué pasa con la suma, con el producto y con la división. Entonces, para arrancar, vamos a ver qué pasa. Estudiando la suma. Y voy a tratar de generalizar cómo calculo el límite cuando X tiende a A de f de X más G de X. Entonces, si f de X tiende, por ejemplo, H,
y g de x tiende acá, siendo h y k dos números. Entonces, en ese caso, el límite de h más k. Eso con respecto a la suma. Ahora, con respecto al producto, se comporta similar al anterior. Así voy a tener el límite cuando x tienda a. Vamos a calcular de f de x por g de x f atender a h, g va a atender acá, entonces este límite me da lo mismo que h por k. Es decir que suma de producto se comportan relativamente similares y lo que voy a hacer es, son límites finitos, obviamente vamos a estar trabajando con expresiones polinómicas, entonces van a atender a números por ahora, después vamos a ver si nos da el tiempo del curso y llegamos a algunos otros casos, pero el que se pone interesante es el de la división. No digo que los otros no sean interesantes, pero este se pone más entretenido. Se supone que calcular el límite ahora de la división de x f de x y x o g tiende acá. Y con este se puede diferentes casos. Primero porque la división es una operación que tiene algunos temas de existencia, ¿no? No siempre puedo dar un resultado de la división. Entonces voy a distinguir los casos dependiendo de los valores de lo mismo. De quiénes son h y k. Entonces, el primero, voy a suponer que h es distinto de 0 y que k también es distinto de 0. Así que ambos, en ese caso, me dan un número ambos que no es 0. Entonces ahí el límite de f de x dividido
g de x, voy a decir que me da h dividido k. Es en el caso de que tenga una división, h y k los dos sean distintos de 0. ¿Sí? Buenas noches, Arián, y buenas noches, Don Neville. Estamos arrancando con la discusión de la división y el cálculo de límites en operaciones. Luego que termine esto, damos un repasito de lo que veníamos conversando antes con los compañeros. Lo que hicimos fue repasar límite y ver qué pasa con el límite de la suma y del producto. Este sería el primer caso de la división, ¿no? X tiende a, cuando yo sustituyo la X, hago que la X tienda a, f de X va a tender a H, lo mismo va a suceder con G de X que tiende acá. Y acá tengo diferentes casos. El primer caso 1, voy a considerar estos dos valores distintos de 0. Ahí me va a dar la división H dividido K, lo que me dé H dividido K. Después, en el caso 2, voy a pedirle, voy a considerar el caso en que, en este segundo caso, en que H sí vale 0, pero K da un número distinto de 0. Después voy a jugar con que K valga 0 y H no, y después con que los dos efectivamente valgan 0. Quiere decir que acá el límite, cuando X tiende a f de X dividido g de X, f de X va a tender a 0, g de X va a tender a un número que dijimos que era acá, pero que sé que es distinto de 0. Entonces, en este caso, cuando tengo 0, o algo que tiende a 0, dividido un número, no importa si es positivo o negativo, es decir, que tienda a 0. ¿No? El límite me dio 0. Primer caso, entonces, cuando h y k son distintos de 0, me da la división de esos dos valores. En el caso de que el numerador, es decir, que f tienda a 0 y k sea un número distinto de 0, me va a dar 0. Después voy a tener el caso 3, donde ahora voy a considerar que h va a ser distinto de 0, pero sí le voy a pedir acá, voy a considerar el caso en que k ahora es el que vale 0. Quiere decir que tengo que el límite cuando x tiende a de f de x dividido g de x, donde ahora el numerador tiende a un número y g de x tiende a 0. Entonces, en este caso, el límite me va a dar
infinito. Será más o menos infinito, y ahí dependerá tanto del signo de h como qué tipo de cero es al que tiende. ¿Por qué qué tipo de cero es al que tiende? Por ejemplo, si yo pienso en las x y pienso en el número 4, a la derecha de 4 y a la izquierda, es decir, acá está 4,1 y acá está 3,9 o 3,99 o 3,9999 o 4,00, todos positivos. No habría problema con el tema del signo. Pero acá, cuando esté considerando el cero, fíjense que a la derecha del cero los números son positivos, pero a la izquierda los números son negativos. Y como esto tiende a cero, no es cero, no es el neutro, esa tendencia será o positiva o negativa. Por la regla de signos, pues voy a saber si h es positivo o negativo, sabré si esto me da más infinito o menos infinito. Y el caso de las divisiones, donde vamos a transpirar un poco más, va a ser cuando tengamos que analizar este caso 4, donde h va a ser 0 y también k va a ser 0. Entonces acá, inicialmente, cuando tengo este límite, a calcular, tanto el numerador como el denominador, ambos tienden a 0. Entonces, en ese caso, este límite es lo que decimos que es indeterminado. Indeterminado lo que significa es que, a diferencia de lo que venía haciendo hasta el momento, yo pude decir en el caso 1, determiné el límite. Dije, es h dividido k. Puede dar el valor, lo determiné. En el segundo caso, determiné el límite y dije que valía 0. En el tercer caso, también determiné el límite y dije que era infinito. Acá voy a tener que remangarme un poquito más, hacer algunos cálculos para poder definir cuánto me da este límite. Lo primero que vamos a hacer es vamos a aprovechar una información que tenemos. La información que tenemos, dejo que yo acá hoy la escribí tenemos que cuando x tiende a f de x me da 0. Quiere decir entonces que a es raíz de f de x. El mismo razonamiento puedo hacer con g de x. Por lo tanto, este límite, y por ejemplo, a los efectos prácticos podría usar el esquema de Ruffini y utilizar a como raíz. Eso me permite que voy a encontrar un cociente. Cociente de dividir f de x entre x menos a. Y le voy a llamar f sub 1 de x. Quiere decir que f de x lo puedo reescribir como x menos a por f sub 1 de x. Y lo mismo, no, x tiende a,
El mismo razonamiento con G. Le voy a llamar F sub 1 porque va a tener un grado menos que F. ¿Sí? Lo mismo con G. Pero este límite es el mismo que el límite que calculé en este caso. Con una ventaja, ahora x menos a y x menos a los puedo cancelar porque están multiplicando y dividiendo. Quiere decir que esto se transforma en el límite cuando x tiende a de f sub 1 de x sobre f sub 1 de x. Donde ahora f sub 1 va a tender a un número. Un número que le voy a llamar a este caso j. Y g de x va a tender a otro número, que le voy a llamar L. Entonces, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, yo voy a tener inicialmente aquí cuatro posibilidades. Y digo inicialmente porque me puede pasar que J y L sean ambos distintos de 0, entonces el resultado será el caso 1. O podrá ser que J sea 0 y L en que sea distinto, está en el caso 2. O me podrá pasar que J sea distinto de 0 y L no, y estará en el caso 3. O el peor de los casos es estar de nuevo en el caso 4, donde tendré que volver a hacer esta descomposición hasta que en algún momento uno de los dos termine de ser 0. Pero en resumen, en este caso, termino en los 3 casos anteriores. Buenas noches, Catherine. Por eso el de la división es el más entretenido. Entonces, aprovecho y vamos del inicio. Lo primero que hice fue volver a repasar la definición de límite. ¿Qué significa que el límite de f de x, cuando x tiende a, me dé b? Eso quiere decir que existe. Para todo epsilon, que es un número positivo muy pequeño, cuanto más pequeño mejor, pero que no sea 0, va a existir un delta, también muy pequeño, que lo que me va a asegurar es que cuando las x sean mayores que a menos delta, pero a su vez menores que a más delta, las imágenes de esos x tienen que estar en el intervalo b menos epsilon, b más epsilon. En un dibujo sería el siguiente. En el eje de las x yo voy a tener el punto A, entonces tengo a menos delta y a más delta. Lo que me dice esa definición del límite es que cualquier x que yo tome en este intervalo, la imagen tiene que caer aquí. Y también al revés. Cualquier imagen que yo tome, el x tiene que caer en este intervalo. Con la ventaja, que no lo teníamos en continuidad, que A no tiene por qué necesariamente pertenecer al dominio. De ahí que no llamemos a B como f de A, sino que es B. ¿Sí? A podrá o no pertenecer al dominio. Es más, esta información es mucho más útil, más interesante cuando A no pertenece al dominio. Porque si A en realidad pertenece al dominio de la función, sustituyo la X por ese valor
que yo le quiero encontrar la imagen y le encuentro la imagen. Y se terminó la historia. Y sé que la imagen vale tanto. Lo interesante es que A no pertenezca al dominio, porque entonces ahí sí me va a dar información. Y por ejemplo, puedo decir, si el límite de A tiende a B, la función va a pertenecer a este cuadrado, es decir, podría llegar a tener este dibujo. No puedo afirmar que en A vale B, porque puede ser que no, porque puede ser que A no exista para el dominio de la función. ¿Dudas hasta acá? En definitiva, el límite lo que me da es información de cómo se comporta la función para todos los valores de X que estén cercanos de mi A. Las imágenes, en este caso, van a quedar cerca de B. Siempre hablando de X siendo A y B números reales. Para la suma, no habría problema ni discusión, porque voy a tener un valor de F, un valor de G. Sí, lo que vamos a escribir es con estas flechitas, ¿no? La flechita indica que tiende matemáticamente. No voy a sustituir la X por el número, no voy a hacer F de 4, porque no estoy haciendo F de 4 si X tendiera a 4. ¿No? Pero si bien para calcular, lo que tengo que pensar es como que le estoy dando el valor 4 a X, pero no escribo F de 4, porque estoy tendiendo a la suma de los dos límites o de las dos tendencias es lo que me da el límite de la suma. Es decir, si F tiende a H y G tiende a K, cuando X tiende a A, entonces el límite es H más K, independientemente de quién sea H o quién sea K. Algo parecido me pasa con el producto. Si el límite cuando X tiende a A de F tiende a H y el de G tiende a K, entonces el producto voy a decir que es H por K, independientemente de cuánto valga H, cuánto valga K. Y donde se puso interesante, o se abrió el abanico de la discusión, es cuando fuimos a calcular el de la división. Primero porque las dos operaciones anteriores existen siempre, independientemente de quién sea H y quién sea K. Ahora, en el límite de una división, la división no existe siempre. Pero como yo estoy tendiendo a, no voy a tener problemas, ¿sí? No voy a tener problemas, porque mi X, ¿sí?, está tendiendo, no es. Si los dos son distintos de cero, funciona como los anteriores. Se calcula y chau Pinela. Pero, o en este caso sería también medio similar, porque 0 dividido un número me da 0. Hasta ahí no habría grandes diferencias. Donde hay que estar bien atento a lo que estoy calculando es a partir de este caso. Porque no estoy diciendo que h dividido 0 me dé infinito, no. Si fuese h dividido 0, no existe. Pero acá estoy tendiendo a. Estoy tendiendo a 0. Eso quiere decir que puede ser menos 0,00000001 o más 0,000. ¿Será uno o será el otro? No se va a dar los dos al mismo tiempo. De ahí que, y acá este dibujo que era lo que quería explicar, una cosa es tender a 0 por derecha, que le vamos a llamar, que me da positivo, es un número positivo, 0,0001, y otra cosa es por izquierda, que me da negativo. De ahí que acá en principio, como yo no tengo esa información, ni tampoco es el signo de h, le voy a escribir infinito, pero por la regla de los signos, esto de acá será o más infinito o menos infinito, cosa que vamos a determinar cuando nos toque calcular. Y acá por último tengo cuando los dos tienden a 0, pero que los dos tiendan a 0 significa que X es raíz de tanto F como de G,
Inicialmente es indeterminado, que yo voy a tener que hacer algo para determinar ese límite, y lo que vamos a hacer es descomponer como si fuera una división, ¿no? Acá estoy descomponiendo, ¿sí? Factorialmente el polinomio. Una herramienta que ya tenemos y utilizamos, por ejemplo, será bajar por Ruffini, pero tengo que escribir al divisor. ¿Por qué voy a poder hacer eso con certeza? Porque cuando x tendría a me dio 0. Si me da 0, quiere decir que a es raíz. Lo mismo para g. Acá le llamé su 1 a ambos porque dejó de ser f de x. Son los cocientes, si lo pienso con el esquema de Ruffini. X menos A lo puedo cancelar, porque están multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Pero estos dos nuevos divisores, uno tendrá J, otro tendrá L, pero vuelvo a jugar de nuevo a que o estoy en el caso 1, porque los dos son distintos de 0, o J es 0 y L no, entonces estoy en el caso 2, es decir, me va a dar 0. O J es el que es distinto de 0 y L es el que vale 0, entonces me dan infinitos. O de nuevo los dos serán 0, eso que sí que A era raíz doble. Haré exactamente lo mismo, volveré a descomponer, ¿sí? Y eso lo tendré que hacer hasta que en algún momento J o L, uno de los dos, deje de ser 0. Si no, tendré que repetir las veces que sean necesarias hasta que en algún momento esto se me terminamos en el caso 1, caso 2 o caso 3. Es decir, o da una división de dos valores que voy a conocer, o da 0 o da infinito, en definitiva. Entonces, damas y caballeros, no sé si hay alguna duda. Si no, lo que vamos a hacer en el día de hoy es empezar a calcular. Bueno, a ver esto porque nos quede. En este caso, f de 2 nos da 2 más 2. Aquí me dio 4. Ahora voy a calcular el límite de x tendiendo a 2 de f de x. Si este límite me da 4, entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x me da f de 2, la función es continua. Donde no me dé 4, voy a decir que la función no es continua. Y ojo, cuando anotamos esto que hablábamos hoy al inicio, yo quiero que x tienda a 2, ¿no? Y la expresión es x más 2. Esa es la función. Entonces, esta x, voy a anotar así, tiende a 2. Yo por el tema de espacio me fui para arriba, podría poner la flechita por aquí abajo. Por lo tanto, x más 2, todo esto va a tender a 4. Así que efectivamente me dio el límite de f de x, f de 2. Por lo tanto, a la pregunta si f era continua, puedo responder que f es continua en x igual 2. Claro, eso, Adrián. La idea es que no sustituir acá por el 4 y terminar escribiendo 4 más 2. Exacto. La idea es utilizar la flechita como tender a. ¿Sí? Inclusive acá yo puse F2 por un tema de espacio, puedo al final sí ya ahí decir cuánto me da. Exacto. Si F y si el límite me coincide, entonces es continuo.
Por eso llamamos hace un par de clases condición necesaria y suficiente. Porque se cumpla eso, ya puedo afirmar si es continua. Donde no se cumpla una de las condiciones, es decir, donde no exista f de 2, entonces ya no es continua. O si esos valores me dan distintos, si f de 2 fuera 1, voy a decir que la función no es continua. Porque este límite me va a seguir dando 4. Que creo que es el caso de una de las funciones partida que les di. Para todos los reales, creo que vale x más 2. Pero en 2, yo le doy la imagen 1. Entonces, cuando tienda a 2, la imagen de la función va a ser 4. Pero f de 2 va a ser 1. Entonces, en ese caso, la función no es continua. ¿Queda claro eso? Genial. Porque tengan cuidado, eso mismo en las funciones partidas, ¿no? La función partida